Hola, buenas tardes. Está Margarita ahí para que la puedan ascender también a panelista. Sergio se suma, Sí, también. ya lo espero. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo viene la lluvia? Parece que en algunos lugares antiguos ya empezó la lluvia. Mm, yo que vengo de Chillán, llovía bastante. Ahí se ve la presentación. Súper, se escucha bien. Sí, Sí, se escucha bien, se ve bien. Fantástico. Estamos entonces a todo ritmo empezando el mes de mayo con nuestros maestros y maestros de CIPA para una charla de protección de maderas de interior. Entonces esperamos unos minutos. Mientras se están conectando, damos la bienvenida a Dayana, que se está incorporando, a Patricio. Recuerden que nos pueden hacer las consultas a través del chat, escribir ahí en el chat y ahí cada cierto tema que vamos avanzando, iremos respondiendo las preguntas. está notando el invierno porque está haciendo mucho frío. Y se nota en las mañanas ya, y aparte que las horas también están demasiado oscuras, ya se está notando la humedad también en el ambiente, la baja temperatura. Y que el sol no calienta mucho. Mm. Esa es la gracia de vivir las estaciones en un país como este que se vive la estación. A veces hay años que obviamente se viven más estaciones más fuertes, más intensas algunas que otras, pero hay años que casi no se ven estaciones y ahora parece que están más marcadas las estaciones. Mañana se supone que anuncian lluvia para Santiago. Y ahí obviamente es como vimos el mes anterior, haber estado preparado, haber preparado las fachadas, haber preparado los techos, haber preparado todo ahí justamente para recibir la lluvia a tiempo. Esperamos unos minutos para comenzar mientras se conecta Sergio. Recuerden que nos pueden escribir en el chat también ahí, de dónde se están conectando, si de Santiago, si de región, del norte, del sur. Saludamos nuevamente a Héctor, a Patricio, a Dayana, a alguien que está con el número Samsung, así que a todos ellos le damos la bienvenida. A Sergio también, que se está incorporando. Nos pueden hacer las consultas. Osorno, Patricio, bienvenido, Patricio. Me imagino ahí con todo el frío, con toda la lluvia en Osorno. Estamos, Joselito. Gusto saludar, muy buenas tardes. Como siempre, gusto saludar, José. Tenemos hoy día una reunión con nuestros amigos de maestros CIPA y maestras de CIPA.
hay de Aquí todos se lados, ¿no? dice que mucha lluvia. Sí, aquí será, en Peñalolén está lloviendo, Maigo. No mucho, pero no, él es de Osorno. Ah, ya debe estar mala la cosa. Aló. También se incorpora Carolina, así que bienvenida. Claudio, Héctor, bienvenidos todos los que se están incorporando. El tema de hoy, como le anunciaba, les adelantaba, va a ser justamente en este mes cómo proteger y a la vez embellecer todo lo que son maderas al interior. Recordemos que habíamos visto techos, fachadas, protección del acero, fachadas de madera, ¿cierto? En que obviamente uno ocupa distintos productos y va a depender mucho de la exposición, de la zona, de la terminación. Y hoy vamos a ver justamente lo que es madera al interior. Cómo embellecer, cómo proteger la madera, cómo prolongar la vida útil, cómo darle ese diseño tan particular a la madera, que es un elemento que se usa bastante en la construcción. Mira, José, ya nos están haciendo una pregunta que la vamos a contestar durante la clase, donde era la capacitación. Hola, saludos desde Rancagua. Quería consultar cuál es la forma correcta de aplicar el vitrificante para madera, marca CIPA, para aplicarlo en una escala de madera. Gracias. La vamos a responder hoy día. Completa esa pregunta. Súper, ahí vamos Perdón, en detalle ¿qué ahí con todo lo pregunta, que, jefa? todo lo que es preparación de superficie y la aplicación de los vitrificantes Exactamente. para madera. Así que, Sí, disculpa que con- había un Durante la capacitación vamos a contestar la pregunta de vitrificante de CIPA. sí. Y hoy día vamos a hablar de madera, Sergio. Así que todavía nos queda un ideal. par de meses para las piscinas, Sergio. Así que vamos a entrar en Ah, no, madera. es clarito, súper claro, Joselito. Yo sé que también, obviamente, a veces queremos que pase luego este invierno, pero tengamos fe Eh, yo que ya hemos, sí, que hemos ni ha protegido. llovido, no ha llovido nada y ya quiero que pase el invierno ya. Exactamente, así que demos el espacio al invierno también, que también tiene sus beneficios, la lluvia tan necesaria para Y algunos. limpio el aire, renuevo los árboles y nos impide trabajar afuera. O sea que esta charla que nos planificaste con la jefa viene como anillo al dedo para para aplicar en interior. ¿Qué te pareció? Exactamente, y tú como tú dijiste, o sea, que llueva para que salgan arbolitos para poder seguir con un material tan renovable como es justamente la madera, que la usamos para construir casas, Ah, fachadas, cielos, muros, muebles, de todo. Así así que es. cuando quieran, comenzamos con nuestros amigos de maestros y maestras de CIPA. Le damos la bienvenida nuevamente a todos ellos que nos acompañan mes a mes. Recuerden que hoy día vamos a tener dos premios, Wow, que son unos overoles de maestros CIPA. Así que en el transcurso vamos a hacer un par de preguntas, así que quienes respondan, como algunos ya conocen la dinámica, ahí los anotamos y Carolina, gusto en saludarla. Todas las consultas que quiera, no hay ningún inconveniente. Jefa del orden, ¿cómo va a ser? Conforme ¿Mm? salgan, el orden de la respuesta a las preguntas. A medida que van saliendo, vamos contestando. Pero esta es la pregunta número 1 que nos hicieron, la vamos a contestar durante la capacitación. Perfecto. ok, ¿Comencemos? comenzamos. ¿Sí? Bueno, nuevamente las gracias a todos nuestros amigos, ¿cierto? Nuestros maestros y maestros de CIPA. Junto a María de Sergio presentamos hoy lo que es protección y decoración en madera de interior. Siempre nuestro propósito es entregar belleza y protección a través del color. Y esto lo podemos ver entonces en todos los espacios, ¿cierto? Al interior de una casa, como pisos, cielos, muros, puertas, marcos de ventana o muebles que son de madera. También la madera también la utilizamos para construir lo que son fachadas, ¿cierto? Muchas cosas que están al exterior y la intemperie. Pero hoy vamos a hablar, digamos, cómo proteger y embellecer al interior. Si bien hay muchos tipos de madera, hay distintas aplicaciones, algunas maderas impregnadas, algunos son tableros o tal como son maderas
de pino, pino radiata o otro tipo de madera, para usar como elementos constructivos. Y la importancia entonces de los revestimientos, de las pinturas que hemos visto en todos nuestros capítulos de Maestros y Maestros SIPA, es que dan, además de proteger, crear esa barrera que nos protege de los agentes contaminantes, de la humedad ambiental o de la condensación. Yo no podría pensar, pero al interior, ¿qué es lo que hay? Al interior también tenemos condensación, puede haber vapores, temas de alimentos, derrames, roce, tránsito, algunos agentes, digamos, que provocan ese desgaste que es necesario proteger y a la vez embellecer. Dentro de la composición, ¿por qué es importante reiterar su composición de la pintura en cada charla? Porque nos permite identificar, según el tipo de pintura, basado en la composición de la resina, algunas acrílicas, algunas alquídicas, algunas de poliuretano, es la forma de aplicar, los tiempos entre manos, la forma como seca y forma la película. Los productos principalmente que vamos a ver hoy día van a ser de tipo alquídicos y en algunos casos de poliuretano. Las resinas alquídicas hechas en base a aceites son los que fabricamos el cipacor, el barniz marino, el esmalte sintético, por ejemplo, el óleo brillante, y que tienen un tiempo de secado que lo vamos a ver en detalle, que son de 24 horas. Otra característica de las pinturas que siempre también es importante considerar es que como tiene un pigmento, resina y aditivo, esa variación hace que tengamos productos con más brillo y otros con terminación más opaca. Para distintas terminaciones, semibrillo, brillante, satinado, cáscara de huevo o mate, con distintas cualidades. Y dentro de su pigmentación vamos a encontrarlos con productos que cubre toda la madera o en algunos deja ver el fondo de la madera. Y es ahí cuando uno habla de productos a tono translúcido, como un barniz, un stain, o productos a tono lleno, como un esmalte. Y cuando hablamos de productos a tono translúcido, tenemos que usamos en interior y exterior principalmente un barniz marino o un barniz de poliuretano para madera al agua de cipa. Y una terminación translúcida, pero ya mate, porque no forma película, como es el stain del cipacor de cipa, que además del interior y exterior lo puede usar a la intemperie. Dayana está consultando, ¿se pueden mezclar con agua o diluyente las pinturas? Como La tú ya verdad que explicaste ya explicaste de qué se compone la pintura, es muy buena esta pregunta porque nos están consultando. El agua igual es un diluyente, pero para aclarar esos temas, ¿ya? Sí, gracias por la pregunta y por eso siempre colocamos esta lámina. Cuando tengo una pintura, tengo un pigmento, puede ser tono lleno, tono translúcido, tengo la resina que da la propiedad o el tipo de familia, por ejemplo, acrílicos para fabricar látex, esmaltes al agua, sellantes acrílicos, resinas alquídicas con las cuales fabricamos barniz marino, esmalte sintético, stain, y aditivos con ciertas propiedades. La resina, que la que estoy colocando en la formulación, tiene que estar todo esto mezclado homogéneo con un solvente. Y es así como encontramos resinas o pinturas que están disueltas en un solvente tradicional como es el aguarrás. Pueden ser otro tipo de solventes, de tipo aromáticos, o puede ser el mismo solvente como es el agua. Entonces, cada formulación, el solvente que va a usar, va a ser característico del tipo de producto, del tipo de resina, si es agua, si es aguarrás, o si es otro solvente, o una mezcla de solventes. Lo que no debo hacer es mezclarlo porque puedo generar problemas de compatibilidad y obviamente ahí va a perder las propiedades de la pintura. como, como, Espero haber respondido la pregunta. como complemento a lo que tú señalas, José, claramente, cuando tenemos un producto en base a borras mineral o un producto en base a agua, ¿cierto?
dependiendo del tipo, los stain no deben diluirse porque van directo. El Cipacor no debe diluirse en ningún caso porque va en 2 capas, ¿cierto? Es así, eso es definido para Dayana y para nuestro maestro de Cipa presente en esta reunión. Si es un barniz marino de Cipa, debe ir diluido en su primera mano para que actúe como sello, como puente de adherencia, como un nivelador de absorción, ¿cierto? Y dejar una capita para que se vayan agarrando las manos, porque por la porosidad de la madera es más fina, entonces no se traga el barniz tan grueso, ¿ok? Entonces, si es el barniz con soluble en agua ras, debe ser diluido en su primera mano con agua ras. Los porcentajes los vamos a detallar ahora para bajar la viscosidad del producto. Si es un esmalte al agua, debe ir con agua ras también, o sea, con agua según sea el caso. Y las cantidades también para las manos de terminación no deben sobrepasar un 5%, es decir, no más de una taza por galón para mejorar la humectabilidad. ¿Ok? Dayana dice que gracias y que quedó clara la respuesta. Muchas gracias. Y justamente por eso muestro dos tipos de barniz, que son productos que forman película, dejan la terminación con brillo, como es el barniz marino de tipo alquídico, que es diluyente es el aguarrás, o el barniz de poliuretano, que es otro tipo de resina, que es base agua. Como ven, encima van a encontrar varias alternativas a distintas aplicaciones. También están los productos, como les decía, los stain. Los stain, la cualidad que tiene es que se impregnan en la madera, son productos de muy baja viscosidad, por eso decía Sergio que se llegan y se aplican, y al impregnarse en la madera no forman película. Y esa es una gran característica y una gran ventaja si yo los quisiera usar a la intemperie, por ejemplo, cuando hay radiación, cuando hay sol, cuando hay lluvia, humedad, porque no se descascaran como los barnices. Si yo los aplico al interior y exterior, queda una terminación de tipo mate porque no forman película y la madera queda protegida, pero con una terminación natural. También tenemos los productos a tono lleno, que forman película, tal como un barniz marino, pero como el pigmento es a tono lleno, me da una variedad de colores, que según nuestras cartillas tienen mucha variedad de opciones de colores, y con distintas terminaciones en brillo. Recuerden que según la composición yo voy a tener brillante o semibrillo, ¿cierto? O en algunos casos mate. Entonces, yo puedo Dona, proteger. están haciendo una consulta. Antes que se pase, Héctor Antonio dice, cuando uno hace un pollo de cemento para hacer un cobertizo y coloca el tablón para que no se pudra la madera, ¿qué se coloca? ¿Qué producto se podría colocar? ¿Cuál es el más adecuado? En este caso yo trabajaría con el Soquileum, jefa, que es una alternativa que no está en CIPA, que es para las maderas cuando van enterradas, digamos. Dado la característica de los alquídicos, como son los barnices marinos, los óleos y los esmaltes, cierto que no se comportan bien en medios alcalinos, como sería el cuartito de cemento donde va encajado el pilar, ¿cierto? Entonces, una alternativa sería, en mi opinión, el carbonileum, ¿cierto? Que le va a dar una resistencia química. Insisto, está formulado para tierra, pero tú ahí nos puedes complementar mejor. Si puede ser una buena idea, dado que, insisto, los alquídicos no son compatibles con las superficies cementosas. Generalmente es que son tablones brutos y son de madera sin cepillar, sin nada. La verdad es que generalmente se usan con maderas tratadas, pero sin ninguna protección. La verdad es que es lo que yo he visto en obra. Sería una solución ponerle el soquileum, obviamente que haría, pero generalmente sería una excelente solución, pero yo he visto que generalmente, tal como doy la respuesta, lo hacen con maderas tratadas. Bien, entonces tengo productos que forman película con barniz, como un esmalte sintético, y la diferencia entre un barniz y un esmalte sintético es que los esmaltes sintéticos son a tono lleno, es decir, cubro el fondo de la veta de la madera, y los stain, por su parte, no forman película dejando la terminación mate. Recordemos,
Cuando yo quiero proteger la madera, debo elegir siempre una forma de protección que, dado la condición en que se encuentra o la zona de exposición, va a ser la recomendable. Es decir, si va a estar al interior, va a estar al exterior, la intemperie, y por eso tengo productos que forman película, productos que no forman película. Están Otra manera, consultando, perdona José, otra pregunta está preguntando Carolina Rosende. Hola, yo necesito proteger una cubierta de madera para una cocina. ¿Qué producto ustedes me recomendarían? Siempre y cuando, jefa José, estarán de acuerdo conmigo que no haya manipulación de alimentos, carnes, lácteos, vegetales, en fin, nada que sea de consumo humano. Pues, y recomendaríamos el vitrificante, que lo vamos a señalar cuando venga esa lámina. Pero si hay manipulación de lácteos, no recomendamos nada porque no tenemos ningún producto para el contacto Nosotros con para cubierta en general no tenemos. No si no tenemos hay, nada, nada si, para alimento. si es lavado de loza y cosas así, no hay problema, pero de lo contrario, no hay nada. Otros No tratamientos, tenemos. aceite, cera, de abeja, hay varias alternativas, pero por productos de nosotros no. No. entonces para proteger y embellecer la madera, tengo productos que son de fondo de terminación, es decir, no debo aplicar nada antes y nada después. Una manera son usar barniz. Otra manera es usar un esmalte que viene a tono lleno, ya sea brillante o brillo. Otra manera es usar un stain como Cipacor, que no forma película. Otra manera también de proteger y embellecer, pero esto está más orientado cuando tengo, por ejemplo, funcionalidades según la madera, una mesa de centro, un comedor, una silla, un mueble, que quiero dar una terminación brillante o una terminación como que parezca un lacado, es justamente lo que se llamamos el esquema de lacado. ¿Y por qué se habla de esquema? Porque se debe aplicar un sellador de fondo con un tiempo de mano que es relativamente rápido, 45 a 60 minutos, y después de terminación una laca. Previamente puedo aplicar tinta si quiero dar color, pero eso es lo llamado el esquema de lacado que uso principalmente en muebles, en algunas puertas, por ejemplo, que son ideal porque su secado es rápido y deja una terminación con brillo. Que es distinto a lo mejor si yo pienso en una puerta, o si yo quiero aplicar a lo mejor en el cielo, vigas a la vista, o a lo mejor en un piso que tenga una mayor exigencia. Por eso vamos a encontrar distintos productos según la funcionalidad de la madera. Y ahí justamente viene el tema ahora, que cuando hablamos de pisos, que hay una mayor exigencia, que hay mayor roce, que hay derrames de alimento, es que están los llamados vitrificantes, que son en base a resinas de poliuretano, que tienen un mejor comportamiento justamente a este tránsito, a este roce. Y tenemos en CIPA, base solvente, o en CIPA, base agua. Y también invitamos, ¿cierto?, a nuestros amigos de Chicorofin con su Vitrolux 63, que también es un vitrificante que tiene otras cualidades respecto a los tiempos entre manos. Entonces vemos que tenemos varios productos para proteger y embellecer. Y el tema tal como nos consultan es, bueno, ¿qué producto elegir? Para eso pensar siempre en la funcionalidad de la madera. ¿Es una puerta? ¿La quiero de color? ¿Es un cielo, una viga a la vista? ¿La quiero con terminación mate que no se note el brillo? ¿Es un mueble? ¿Quiero un lacado, por ejemplo? Con un rápido secado. ¿Va a estar al interior? ¿Va a estar a la intemperie, por ejemplo, como he visto en clases anteriores? Pero para todos ellos es necesario preparar superficie. Y ahí vamos en detalle, según el tipo de madera, cómo se debe preparar superficie y obviamente Para aplicar según hojas técnicas. José, Benjamín nos pregunta para un mueble de roce, ¿es cierto que es mejor un vitrificante o un esquema de lacado? Es relativo, ambos sirven, pero particularmente en mi experiencia, yo vitrificaría. No sé qué opinas tú, Joselito, jefa. Yo vitrificaría porque el vitrificante está diseñado para roce, impacto, abrasión, derrame, ¿cierto? Eventualmente que se descomponga un jugo de fruta o un helado o algún lácteo se transforma en ácido láctico, como cuando se corta la leche, por ejemplo.
Entonces, en esa perspectiva, desde ese contexto, cosas calientes, carros con café, platos, inclusive para una mesa de comedor, yo, si hubiera que dar color, la tinta va de todas maneras. Tiño, ¿cierto? Independiente de cómo se aplique, cómo quede mejor sin tapar la veta, y vitrifico. No obstante, no es que nos sirva el lacado, pero funcionalmente, en base a la solicitación, a la solicitación mecánica que tiene un comedor, una mesa, una cubierta de un bar, algo similar, yo optaría por vitrificar, Benjamín. Bueno, Sergio, Existe también, vamos a hablar también en la presentación de que existe también en los productos de Zipa, donde uno tiene un sellador y una laca madera al agua. Y ese también es uno de los productos brillantes que son al agua y que yo puedo colocar vasos calientes o helados y no se me marca el vaso, que es un producto Hay, muy bueno para que lo prueben. hay dos preguntas extraordinarias. La segunda y la primera de Giovanni, me parece. Teñir con Cipacor, de ninguna manera, Giovanni es el nombre de nuestro maestro, ¿no? Pero de ninguna. Carolina dice, Rosende, ¿se puede usar el Cipacor para teñir y cubrir con Carolina, perdón. vitrificante? No, No. definitivamente no, porque el stain, el Cipacor es un stain, y los stain están destinados para aplicarse en dos manos como único producto, ¿ok? Para dar efecto de color a una madera, tinta orgánica, por ejemplo, ¿cierto? Teñimos una mano y vitrificamos. Ahí está perfecto. Sin sellador de base, directo. Teñí, vitrifiqué, ¿ok? Dañara también preguntaba, ¿con qué se tiñe? Hay tintas al agua y tintas al solvente. Esos son los Así productos que es. se deben usar. Y hay para tintas al solvente, vitrificante, base solvente, tintas solubles en agua, vitrificante soluble en agua, ¿ok? Está el BES y el ENVES, o la anga y la manga, como decimos en buen chileno. bueno, gracias por la información y también saludar a nuestro amigo Benjamín, que también nos acompaña, así que saludo, Benjamín. Eh, para aclarar justamente todo esto, es que quiero hacer un resumen de que cuando uno quiere proteger y embellecer, están los productos, los stain. Tal como dice Sergio, el stain o Cipacor en Cipa es un producto de fondo de terminación, es decir, lo aplico directamente en la madera, no aplico nada antes ni nada después y dejo la terminación mate, es un impregnante. Otra alternativa son los barniz marino, que también se aplica directamente, no debo aplicar nada antes ni nada después. Otra manera son los esquemas de lacado, que dejo una terminación con brillo, son rápidos de aplicar, tradicionalmente en mesa comedor, mesas de centro, muebles, y está también la opción de vitrificante. Pero como bien dice Sergio, el vitrificante, como es natural, debo aplicar una tinta para dar color. Y eso es lo que vamos a mostrar a nuestros amigos en el desarrollo de esta presentación y también reiterar, ¿cierto? Como siempre lo hacemos cada charla, preocuparse por elementos de seguridad en nuestro trabajo, las antiparras, ¿cierto? Los guantes, la mascarilla, eso nos va a marcar la diferencia y también los materiales en nuestro trabajo, nuestros maestros y maestros de CIPA sean con calidad, seguridad, un trabajo exitoso. Joselo, y Entonces, recomendar, si, disculpa, Joselito, si trabajan en altura sobre el 1,80 m, deben contar con un certificado que los habilite legalmente para trabajar en altura. ¿Ah? entonces, Para Carolina, sí, para sobreterciado estructural, ¿cierto? Siempre que sea placa mueblista. La placa mueblista se puede teñir y vitrificar, no hay ningún inconveniente, cuidando, ¿cierto?, las uniones de plancha en el caso de un piso. En altillos normalmente se dan estas prácticas, ¿ok? Entonces, la idea es vitrificar e instalar después. ¿Cuál es el esquema del lacado? Ahí nos va a señalar José con imágenes que es clarito, clarito como el agua, José, ¿cierto? El esquema. así es. Entonces, en resumen, yo tengo una manera de proteger la madera o embellecerla, barniz. El barniz, que lo que hace, forma una película y yo aplico varias manos, va dejando la terminación con brillo.
También está la otra manera de proteger con el Cipacor, que es un stain que se impregna y que no forma película, entonces queda la madera como terminación mate, como que fuera madera natural, con un valor agregado, con color. José Lo nos pregunta, Cipacor, Carolina, disculpa, Joselito. Emma o Carolina, no me quedó el nombre. Nos pregunta para tratar escalera, barandas, pasamanos, gradas o huellas o bordes, ¿cierto? Con roce y tránsito, vitrificantes, que ya lo vamos a ver directos o previo teñido. Lo normal es que vayan directo. Emma, Ya lo, es la pregunta. Perdón, Emma, Emma, sí, es una grosería, no ofrezco la disculpa a Emma y le contestamos su pregunta. Vitrificantes directos, muy rápidos, efectivos, ¿cierto? Y dos alternativas de solvente y agua que no tienen ninguna diferencia en la resistencia ni en el brillo, ¿ok? entonces para resumir y proteger la madera, están los barnices que forman película, dejando la película con brillo, y los Cipacor que no forman película, deja la terminación mate. Yo no debo, tal como lo decía Sergio, yo no debo aplicar Cipacor para después aplicar un barniz marino o aplicar un barniz marino para después aplicar Cipacor. Cada producto por sí solo es una alternativa de protección y decoración de la madera. O elijo un barniz o elijo el Cipacor, considerando las ventajas de Cipacor, que si yo pienso, a lo mejor han hecho la pregunta ya, si yo pienso a lo mejor madera al exterior, a la intemperie, una pérgola, un quinche, una terraza, el Cipacor, como no forma película, no se va a descascarar. Esa es la gran diferencia que tiene respecto al barniz marino. Dentro de esta misma línea, ¿cierto? Es importante considerar que la madera tiene que estar limpia, lijada, ambientada, con un porcentaje bajo de humedad, porque si no, voy a tener problemas de efectos de aplicación, voy a tener problemas de secado. ¿Qué pasa, Sergio, si yo ocupo madera en la cual la humedad, por ejemplo, es muy alta? Justamente lo que tú señalas, José, el secado, la formación adecuada de la película, si es base solvente, ¿cierto? O es base agua el producto, hay que considerar el contenido de humedad al estar en presencia de humedad, el producto base agua no va a secar, no va a penetrar y el stain va a quedar ahí enredado también. Entonces, la madera debe estar seca y el ambiente debe tener una humedad también adecuada y una temperatura que maneja todas estas variables. Héctor nos hace una muy buena pregunta con respecto a los barnices, y es lo que decimos que los barnices, como forman película, cuando están expuestos al interior, la verdad que no hay gran variación, pero cuando un barniz está expuesto al exterior y a la intemperie, como la madera trabaja, ¿cierto?, para buscando el equilibrio frente a la humedad, el sol, la lluvia, los barniz se van a terminar craquelando. Y un barniz, obviamente, su duración va a ser mucho menor, depende de la zona que tenga, digamos, la zona climática. Y por eso los stain, al no formar película, su duración es mucho mayor, su mantención es más fácil. En práctica, ¿cada cuánto tiempo, Sergio, debiéramos barnizar versus las 2 o 3 veces que duraría un stain? Lo normal, José querido, es que los barnices marinos, si la exposición el ambiente es muy agresivo en términos de la exposición a la intemperie, sol, humedad, brisa marina, no pasan los 6 meses, 8 meses, pero promedio un año, hay que raspar y volver a foja cero, ¿cierto? Y volver a aplicar 3 manos, una diluida y dos sin diluir, porque los barnices alquílicos, sintéticos o al aceite, se van rigidizando una vez que están aplicados en la madera y cuando al tener poco pigmento, muy poco, porque tienen una tonalidad, no un color, el sol lo fisura, la madera se moja y se contrae y eso hace que los barnices se quiebren. Por tanto, por nuestra experiencia podemos señalar que los barnices marinos o que forman película no deben ir a la intemperie, sino que solamente en interior y exterior donde no están expuestos para mantención 5, 10 o más años. Los stain, 2 a 3 sin problema. Fácil de repintar, una mantención simple, eliminamos mugre y pintura, polvo mal adherido superficialmente
desmanchamos, aplicamos, reforzamos zonalmente donde la madera esté más translúcida, una mano a toda la superficie y vamos otra vez. Ahí estamos para Carolina, aplicó Stain en el sur, está bien, dependiendo de la zona del sur y la temperatura, ¿cierto? Y el tipo de Stain que haya aplicado es la duración que debería tener. Si tiene claro que Stein aplicó, podría señalarnos para poder guiarla de mejor manera, de una manera más aterrizada, digamos. Y por eso, Sergio, uno de los errores que se comete es que como los stain, como no forman película, no se descascaran al exterior ni a la intemperie, ¿cierto? Un error clásico es aplicar un barniz sobre un stain. Si hacemos eso, obviamente perdemos la funcionalidad que tenía el stain y le va a pasar lo mismo, que se va, obviamente, con expuesto a la humedad, expuesto a la intemperie, va a fallar como un barniz tradicional. Exactamente. Carolina nos pregunta Carolina, por las le vamos a aplicaciones. contestar porque después sigue la lámina. En esa lámina le vamos a contestar. Perfecto. También puedo tener materia que está deteriorada y hay que hacer reparaciones, debo lijar, debo limpiar. Siempre es importante cuando yo construyo un proyecto preguntarse qué tipo de madera tengo, si es madera nueva, está la madera seca, si es madera antigua, está preparada, está reparada. Y para eso, una reparación fácil de hacer, un producto base de agua reconocido es la masilla Zipa, una masilla de retape que yo puedo hacer todo tipo de reparaciones. ¿Cuáles son las gran cualidades, Sergio, cuando lo aplicamos en madera este producto? Es muy impactante, José. Es un producto muy versátil, ¿cierto? Tiene buena capacidad de relleno, puede rellenar, es capaz de rellenar nudos que se caen los nuditos de la madera, que son de un diámetro importante en algunos casos y de buena profundidad, ¿cierto? Desniveles, hendiduras, diferencias. Anda muy bien en superficies verticales, en pisos o situaciones donde la madera trabaje más mecánicamente de manera más impactante. Tenemos esta otra alternativa, José, y agregar que la masilla de retape viene en un envase muy cómodo que evita, abrimos, sacamos, cerramos, tapamos. Es muy cómodo el envase tipo envase mayonesa, ¿cierto? Repintable, lijable y repintable en todos sus tonos. Y el tono neutro inclusive nos ayuda también cuando hay saltaduras de melamina. Eh, Serviría para exterior también en la práctica, ¿cierto? En intemperie es distinto, pero en exterior sí, porque va tapada con el barniz y no está expuesto ni al sol ni a la humedad. Reiteramos hasta la majadería, que los barnices que forman películas los recomendamos nosotros para interior y exterior. Entonces, si hay un desnivel, una caída de nudo, yo relleno con la masilla de retape, no tengo ningún inconveniente, ¿cierto? Porque no está expuesto al sol y a la lluvia, y no está expuesto al roce, ni nadie va a caminar por él. Entonces, esa es la diferencia, ¿ok? Y señalar también, adicionalmente, José, que en el caso de las maderas nuevas, mucho ojo. En la madera antigua, como tú señalabas, siempre el raspado es inevitable. Dependiendo del tipo de madera, si vamos a eliminar películas de barniz dañadas o antiguas, una lijadora rota orbital anda muy bien. Los granos de lija van entre 80 y 100 para raspado, para eliminar el revestimiento de barnices antiguos maladeríos, para borrar el rajo, la huella del lijado, un 120 a 150. Ojo con las lijas muy finas porque hay maderas que las tienden a sellar, ¿de acuerdo? Las tablas de pino cepillado, un lijado con lija grano 100, porque vienen con algún elemento que evita un anclaje adecuado. Si ustedes hacen la prueba de estimado, en las tablas de pino cepillado, le tiran una gotita de agua y no va a penetrar, la madera no va a chupar el agua. Significa que hay algo que está dentro de la madera que evita eso. Y eso le puede pasar al producto. Entonces, asegurarse con un lijado grano 100. Y la Entonces, hecha la masilla, diferencia, disculpa, Joselito, la masilla de Pomastic, ella es una masilla epóxica con unas características de trabajo mecánico bastante impactantes e importantes. Anda bien en pisos de multicancha, en entablados, en superficies que están expuestas a un trabajo, ¿ok? A una solicitación mecánica de algún impacto importante. Se mezclan, viene de dos componentes, está componente A, componente B, es una masita, como la apoxilina o el poxipol, no sé si todavía existirán, se amasan hasta una mezcla homogénea y se aplican para rellenar, quedan muy bien lijables y repintables. Adelante, Joselito, por favor.
Bien, entonces, en resumen, yo elijo una opción usando un barniz o una manera de aplicar Cipacor que no forma película, que además de interior y exterior lo puedo aplicar en intemperie. Como son productos distintos, si bien tienen la misma reacción alquílica, si bien los tiempos entre manos son igual de 24 horas, debo obviamente aplicarlo en forma distinta. Está claro que el barniz, como es un producto más viscoso, debo diluir la primera mano para que logre una impregnación y después obviamente aplicar las siguientes manos. Pero ¿cómo aplico el Cipacor, Sergio, que es un producto que tiene muy baja viscosidad? ¿Cómo debo aplicarlo? Mira, un método sencillo, ¿cierto? Que hemos realizado tú y yo cuando nos toca trabajar en ferias o en algún tipo de obra, ¿cierto? Es con simplemente una brocha de buena calidad para madera, extender la aplicación larguita, dar vuelta a la brocha para aprovechar el producto del otro lado, y con un trapo absorbente eliminar el exceso de que no quedó, que no penetró en la tabla, para que quede la veta de fondo y no la tape, quede la veta con el color, ¿cierto? Bueno, si aquí estuviera Bernardo Toledo, nuestro colega, él es un artista para este tipo de cosas, pues. Entonces, por eso que yo recomiendo este método, que para mí es más simple, porque soy mucho más precario que él en las aplicaciones, pero sí anda muy, muy bien. Entonces, lo ideal es usar una brocha, ¿cierto? Y un paño para aplicar un stain. Como un producto de baja viscosidad, yo debo evitar, digamos, que se forme película en la superficie y así logrando una buena impregnación en la madera. No sé En si es una cambio, fachada o la tabla es muy larga o la sección que vamos a aplicar, una persona aplicando y otra persona retirando. Y manejar las temperaturas también, ni muy bajas ni muy altas. Cuando hay mucha temperatura, madera tibia ya no sirve, porque cuando se deposita la película salta el solvente muy rápido, ¿cierto? Y no logramos uniformar la aplicación. ¿Ok? Entonces, si la sección es larga, para que quede continuo, aplicando y retirando. ¿Ok? una forma, de ahí también nuevamente invitamos a nuestros amigos de Chilcorofin, que aplicar, por ejemplo, un producto como Vitroluz 60, que viene en varios colores ahora, que viene una cartilla nueva para los amigos que conocen Chilcorofin, y tengo una opción de dejar terminación brillante o bien una terminación mate, que es solo para uso interior. Recordemos que estos productos están recomendados como forman película, ¿cierto? Este barniz como forma película hace que sea mucho más limpiable, lo hace ideal para una puerta, por ejemplo. Y ahí hay un mito que siempre nos aparece, y a lo mejor ahí nuestro amigo Benjamín también debe coincidir con nosotros, es que, ¿se acuerdan cuando llega el invierno las puertas empiezan a pegarse ahí? Y te llamamos al maestro, ¿cómo solucionamos el tema? Y es porque la puerta no está protegida completamente, y por eso es importante descolgar la puerta, protegerla por ambas caras y los cuatro cantos, de manera que evitar que la humedad dañe las puertas, ¿cierto? Y evitar ese defecto dimensional que ocurre con la humedad en las puertas. Sergio, explícanos por Yo qué, diría, cómo puedo lograr una terminación brillante y una terminación mate con Vitroluz 60 y 65. yo diría, José, extraordinario tu alcance, porque no, más que mito es una mala práctica o una práctica recurrente. ¿Cierto? Lado exterior, interior, lado de chapa, lado de bisagras o pasadores superior, dos manos de lo que estimemos, dos manitos, perfecto. Abajo tres o cuatro. Por eso que más junto con ser fundamental, yo diría que es un requisito descolgar la puerta, porque o nueva, tratarla completa antes de instalarla, o descolgarla cuando está en uso. Para la terminación brillante, José, que me comentabas tú, simplemente el Vitrolux 60 en una mano diluida y dos manos sin diluir. Para la terminación mate, una mano diluida de Vitrolux 60 que es brillante, la segunda mano también llama sin diluir, también de Vitrolux 60 brillante, y la tercera y última mano de Vitrolux 65 que va a proporcionar la terminación sin brillo previa incorporación del mateante en el barniz, ni homogenizar, ni agitar, ni revolver, incorporar con una paletita ancha, traer de abajo hacia arriba para que el mateante suba. El mateante es una como tipo grasita, un residuo blanquecino amarillento que se va depositando porque es más pesado
en el fondo del galón y se estanca ahí, se estaciona. Hay que traerlo hacia arriba, ¿cierto? Para que el barniz vaya bajando y a su vez, el mateante se vaya incorporando en todo el contenido que es del barniz del tarro, del galón, cuarto de galón o del galón. ¿Cuándo sabemos que está y de manera lentita para no meterle aire, que no se provocan globitos después? ¿Cuándo está listo? Cuando el contenido del Vitrolux 65 está lechoso, blanquecino. No puede estar natural, porque significa que vamos a empezar a aplicar barniz brillante y cada vez que vayamos bajando en el contenido del galón nos vamos a ir acercando al mate y nos va a quedar después diferencias de brillo. Una zona brillante, una zona a la mitad y otra zona muy mate o opaca o blanquecina. ¿Ok? Ahora, Joselo, ¿cuánto producto vamos a ocupar para una puerta? ¿Cuánta aguarrá necesito para diluir? Claro, porque va diluida con 50% la primera mano. Ah, o sea, eso es una parte de barniz por media parte de aguarrá. Ya, y 2 manos sin diluir. ¡Wow! Pero, ¿cuánto llevaba número? ¿Cuánto debe comprar nuestros amigos de CIPA para sus casas o para sus clientes? Si asumimos que primero es determinar cuántos metros cuadrados tiene la superficie, en este caso la puerta, si la dejamos, José, en 2 de altura por 1 de ancho, para hacerlo redondito, 2 por 1, 2, ¿cierto? Cada cara tiene 2 metros cuadrados, por 2 caras que tiene la puerta son 4. Y los bordes con la sobrecapa del interior, dejémoslo en 1 metrito más, 5 metros cuadrados. Un galón rinde 30 en una mano, y como vamos a aplicar 3, cubre 10, ¿cierto? O sea, y yo tengo 5, necesitaría medio galón o 2 cuartos de galón. ¿Ok? Tomo la mitad del cuarto de galón, o sea, 1/8 de galón, que serían 125 centímetros cúbicos. Le agrego 60 centímetros cúbicos de aguarrá, lo incorporo y esa es mi primera mano. Para una terminación brillante, el resto del producto, ¿cierto? El otro galón, el cuarto de galón más el 3/4 de tarro lo voy a ocupar en las 2 manos finales. Cuidar de no devolver el producto que haya estado al aire al galón porque ya ha recibido oxígeno y eso va a hacer que empiece a secar, a gelar adentro la resina y va a quedar muy rugoso. Las Bien, puertas entonces, idealmente disculpa, Joselito, antes de los accesorios para que, ¿cierto? No se nos manchen, no queden con brillo, no queden a medio pintar y no haya que pintarlos enteros, ¿de acuerdo? Entonces, para poder trabajarlo bien, barnizar o la combinación, José, si la puerta está a la intemperie y le llega sol y humedad, stain por acá, por fuera y barniz por dentro. Y para que no se noten las diferencias, o la mantenemos cerrada o la mantenemos abierta. bien, entonces un barniz que forma película con brillo o un stain que se impregna y deja terminación mate. Como hablamos de interior y exterior, podemos usar natural y varios colores que tenemos en estos productos, pero cuando consideramos al exterior o a la intemperie, es importante que sea con color para su mejor comportamiento frente a radiación. Decíamos que un esmalte sintético se diferencia de un barniz marino en que el pigmento es a tono lleno, es decir, yo cubro totalmente la superficie con un color. Y para ello, Disculpa, Emma está diciendo, en las puertas hay que pintarlas antes de instalarlas. Los accesorios, ¿verdad? Acabamos de contestar ¿O esa estoy pregunta, jefa. equivocado? No, Entonces, la todo eso, acabamos de contestar. claro, es que a Porque, eso me refiero, reforzar esa ¿sí? parte, decir que sí, Perfecto, y si es perfecto. que va, algunas veces lo que uno lo cubre con cinta de papel, todo le puede poner la chapa, le puede poner la manilla, pero la recubre para después no estropearla. Hay dos Pero, formas. Una es pintarla entera o barnizarla entera antes de ponerle la chapa, todo. Y otra es que uno le coloca la chapa, la llave, todo, pero la cubre con papel. entonces, exactamente, la recomendación es pintar puertitas sola y después poner los elementos con cuidado de no dañar el barniz o estar atento a algún repase, algún remate, y eso va a quedar impecable. Pero lo fundamental
Y van a comprobar, estimados maestros y maestras de CIPA, ustedes y sus clientes, que no se van a hinchar las puertas. Lo propio los marcos de ventana, poner la mejilla también, partiendo por vuestras casas. Si les entra frío en el encuentro del marco de la ventana con el muro es porque está entrando ahí un espacio que no está adecuadamente sellado, para que también puedan con algún poliuretano efectivo o diseñado para eso, poder, ¿cierto?, sellarlas para minimizar el ingreso de humedad y por tanto y también la pérdida de calor que generen en el interior con los sistemas de calefacción que hay. Tenemos entonces para pintado de puertas a tono lleno, para eso tenemos los esmaltes sintéticos o los solos brillantes o los semibrillos, ideal para dar color, protección, una superficie que es limpiable, como son tanto las puertas, los marcos de las puertas o los marcos de la ventana, es decir, tengo una variedad de colores para hacer un pintado de puertas. Y otra manera, también cuando uno quiere embellecer, cuando nos vamos a muebles, por ejemplo, un velador, una mesa de centro, es el esquema de lacado que habíamos anunciado al principio, en el cual, en forma opcional, yo puedo aplicar una tinta para dar color. Cuando tengo una madera como pino radiata, que generalmente son blancas, entonces ocupo un color, una tinta, un sellador de fondo y una laca de terminación. Recordemos que el barniz y el stain se aplican cada uno sin nada antes y nada después. En cambio, en el esquema de lacado, debo aplicar un sellador de fondo y una laca de terminación. Y las tintas, tenemos tintas base agua o tintas tradicionales solventes, que yo la aplico obviamente con un paño o un wipe para en la superficie de la madera va a dar color y diseño. Y ahí, Sergio, tengo las dos alternativas, porque tengo el tradicional esquema de a la piroxilina, ¿cierto? Que son bases solventes, que las puedo aplicar con pistola, con lo cual requiero diluir con estos productos. Aplico el sellador, después lijo, suavizo, para finalmente aplicar la laca de terminación. Siempre en un esquema de lacado, debo aplicar la laca como terminación. Y ahí obtengo una superficie brillante para un mueble, ¿cierto? Aplicando ya sea con paño, o obviamente con wipe o con pistola. O sea, agregar que si en el distribuidor que ustedes compran, estimados maestros y maestras de CIPA, no hay tinta CIPA, ¿cierto? No usen tinta de otra marca. Las tintas en general son pigmentos en solvente, ¿cierto? Que no hay resina, no debieran formar película. Pero CIPA con CIPA y su producto de terminación, y si no lo tiene, ¿cierto?, cambiar a otro proveedor que esté disponible en ese distribuidor o en otro, o consultar con nosotros, ¿cierto?, dónde puede encontrar los productos para lacar, tinta, sellador y laca, ¿ok? Para prevenir algún inconveniente entre la tinta de otro proveedor, de otro fabricante, y la terminación de nuestras marcas. La composición de estos productos hace que tengan un secado rápido en las lacas. Y también está la alternativa, que también lo había mencionado, es que además del tradicional base solvente, están los productos base agua. Es decir, yo puedo hacer un esquema de lacado base agua, ideal para interior, fácil de aplicar, ¿cierto? Con brocha, tinta para dar color, sellador para sellar la madera y laca de terminación. Como ven, con Zipa tengo todas las alternativas para decorar. Y tal como lo había hecho también la pregunta al inicio, pero un mueble lo puedo lacar o lo puedo vitrificar, también lo puedo vitrificar, considerando que los vitrificantes, como son naturales, también debo aplicar tinta si quiero dar color antes de vitrificar. Y los que quieran trabajar con MDF, tenemos toda la línea de madera, ¿cierto?, que cumple normativa, ¿cierto, Sergio?, en muebles infantiles. Ideal, súper, súper necesaria, porque podemos trabajar, José, con esmaltes al agua, sí, claro, ser líneas de esmalte sintético, ¿cierto? Pintarlos afuera, ok, dejarlos mucho tiempo, pero son atóxicos, no lo sabemos, son tóxicos, tampoco lo sabemos,
pero la línea para muebles en MDF cumple con la norma de toxicidad EN71 para los niños pequeños, bebés, ¿cierto? Que manipulan que se echan la mano a la boca o que chupan las cunas, los juguetes. Anda, es espectacular esta línea para... Y hay algunas tonalidades también, ¿cierto, José? Sí, y para los que también les gusta trabajar en muebles con MDF, que es otro tipo, ¿cierto?, de tablero, ahí tenemos productos especiales para eso, para los maestros mueblistas, masilla pistola, pared extracubriente, laca mueblista, es decir, tenemos la variedad para los que quieran trabajarse en este tipo de terminaciones con las líneas madera, ¿cierto?, en Zipa. Y ahora, lo que decíamos, ¿cierto?, ¡Wow! vitrificante. ¡Oh! Vitrificante, y por qué razón? Porque los vitrificantes, ¿cierto?, tienen un mejor comportamiento en un piso, ¿cierto? Porque te decíamos que en la casa teníamos cielo, vigas a la vista, tenemos muros, puertas, comedor, una mesa, pero en los pisos hay una gran resistencia que es distinta porque tengo roce, tengo tránsito, tengo derrame de alimentos, requiero productos que cumplan esos requisitos, como son los vitrificantes de poliuretano de Zipa, tanto el solvente como el base agua. ¿Se dan cuenta que tenemos encima toda la alternativa? Solvente, agua. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es mejor, el agua o el solvente? Dependiendo de la necesidad, los dos. Exactamente, porque recordemos la composición de la pintura, ¿cierto? Que están todas disueltas en un solvente. El solvente se evapora y lo que queda finalmente es la resina que forma esa película. En uno se evapora agua, en otro se evapora solvente. Y nuestro amigo invitado, Viturú 63 de Chilcorrofin, que también tiene otras características que viene a complementar este set, digamos, de productos para vitrificar piso de madera. Entonces, como decíamos, tenemos varias alternativas. Yo quiero vitrificar una escalera que sea rápido. Tengo barniz vitrificante poliuretano Zipa secado rápido. Sergio, ¿cuáles son los tiempos entre manos y cuántas manos puedo aplicar en el día? La cantidad mínima de manos en el vitrificante de Zipa son 4 en maderas nuevas, ¿cierto? Obviamente que en una madera de una porosidad más grande como el pino, a diferencia de un código de un roble, ¿cierto? Va a rendir más metros, pero en la práctica son 4 manos para maderas nuevas. Maderas pulidas, independiente que hayan tenido cera u otros barnices, pueden ser 5, 6, 7 o más manos, dado que cuando pulimos el poro se agranda, la cavidad donde se va a alojar el barniz y con la que el barniz tiene que llenar para dejar una superficie sobre la madera es mayor, es más grande y es más honda, más ancha y más honda. Entonces, las primeras manos van a ir bajando, bajando y no van a quedar arriba. Por eso que centrarse en 4 manos va a generar defectos que José nos va a mostrar en las láminas venideras, ¿cierto? Y el tiempo entre manos es de 1 hora. La verdad que hasta 2, pero manejemos la otra hora de resguardo, de margen, ¿ok? Si empiezo a las 9 de la mañana la primera mano, a las 10 la segunda, a las 11 la tercera, a las 12 la cuarta, a la 1 de la tarde la quinta, a las 2 la sexta, si fuera el caso. Si son 4, 9, 10, 11, 12. Y al día siguiente, a partir de las 12 del día, ya está para poner en servicio esa superficie que hayamos vitrificado, escala, barandas, pasamanos, mesas o pisos, ¿ok? Es una En alternativa, cuanto al base solvente. es una gran alternativa porque, como decimos, es un secado rápido, ideal para entonces, para cubrir todas esas necesidades que yo quiero terminar en el día un proyecto. Pero a veces tengo, por ejemplo, un espacio habitacional, un dormitorio, por ejemplo, una sala, en la cual yo convivo con personas y yo no quiero productos base solvente. Tenemos la alternativa también en Zipa. Para nuestros maestros y maestras de Zipa, vitrificante poliuretano para pisos Pero base eso, agua. esa es tremenda ventaja, pues, José. No mover a la gente y aplicar mientras están comiendo. Increíble. No, se adelantó un poco la pregunta que nos hizo nuestro maestro de recién. Los resultados son los mismos, ¿cierto? Los tiempos son distintos. El tiempo entre manos es a partir de 4 horas y hasta 12 horas. Tengo un margen mayor. La única diferencia, corrígeme, jefa, si estoy equivocado, la única diferencia entre un vitrificante Zipa base solvente y un vitrificante poliuretano Zipa base agua es que demora más el tiempo entre manos y por tanto la puesta en servicio también.
pero Carolina, justamente, ni siquiera es tóxico porque es un producto al agua, soluble en agua. Evapora el agua y estamos. Requiere 15 grados de temperatura en el interior, temperatura normalmente manejable. A ver, si la escala tenía barniz, para nuestro maestro, ¿cierto? Hemos trabajado en esas condiciones, el barniz ahí más que pulir, hay que calibrar, pero recomendamos una lijadora orbital, ¿cierto? Con un grano 80, como pelar la madera, llegar a la madera, tirar una gotita de agua a ver si la madera la chupa, y partir de 4 manos. Carolina, para una cubierta de cocina sirve el base solvente exclusivamente, pero siempre y cuando solo haya depósitos de loza, ollas o cosas por el estilo, pero que no debe haber manipulación de alimentos. En eso queremos ser muy tajantes. No está diseñado para contacto con alimentos de cualquier tipo. ¿Es tóxico? No sabemos. No es tóxico, tampoco lo sabemos. Entonces, ¿qué efecto va a causar, José? ¿Cierto? Un pedazo de película de barniz que se vaya en una fruta, en una carne. Entonces, para cubiertas de cocina donde dejemos loza, donde pongamos los platos del lavaplatos o de la secadora o de donde los estemos lavando, ¡paf! Sí sirve. En vanitorios también, debajo de los lavamanos. Pero donde haya manipulación de alimentos, nosotros no tenemos ningún vitrificante. Ni siquiera el base agua. Y aquí también, Sergio, como ya presentamos el secado rápido de CIPA que nos permite un trabajo rápido, un proyecto, o también la alternativa que es base agua, ideal porque no tenemos solvente, ideal para espacios interiores que están con personas, súper amigable con el medio ambiente. Tenemos también a nuestro invitado, Corofin, que es el Vitroluz 63. Y ahí marca la diferencia porque como tengo grandes superficies, requiero tiempos mayores o otras cualidades, está Vitroluz 63. Cuéntanos, Sergio, cuáles son los tiempos entre manos y qué nos permite este vitrificante de Chilcorrofin. El Vitrolux 63 es un producto muy orientado a zonas de una solicitación mecánica impactante, como son las multicanchas, escenarios o pistas, dado que en las multicanchas también hay que demarcar. Entonces, el CIPA no es que no vaya a servir, tiene tiempo entre manos muy corto y no se me condice con el secado de las demarcaciones. Hoy trabajamos con la línea Jotun, compartimos, ¿cierto?, con el Rapid Dry de Jotun, que es una pintura para pisos de un componente que tiene, como su nombre lo describe, Rapid Dry, rápido secado, ¿cierto? Nos permite jugar cómodamente en los tiempos entre manos del Vitrolux 63, que son de 24 horas. No es que nos sirva para un uso habitacional, oficina o restaurante. Tengo que aplicar una mano hoy día, una mano mañana, una mano pasado mañana, 7 a 10 días para el llenado. Me avisaste que no era piscina, José, pero se me metieron igual las piscinas. ¿Qué te parece? ¿Cierto? Te dije al principio, Para ya, piscina, ya todavía falta ahora piscina, en un poco meses Sí, más piscina. lo que pasa es que como hemos estado lijando y aplicando, ya nos dio calor, entonces la idea era bañarnos un poquito. Pero, ¿cierto? Para poner en servicio ese piso, 7 a 10 días. Entonces, para un uso habitacional, tener un cliente o mi casa con 13 días de espera, wow, es complicado, ¿no? Entonces, SIPA nos aporta calidad, resistencia mecánica, decoración de la madera, una película sólida, ¿cierto? Y un vitrificante brutalmente rápido. Jefa, no hay uno No más sé si, rápido en Chile, no, ¿no? no sé si contestaron ustedes, el barniz vitrificante de poliuretano en secado rápido se diluye. No, Ajá. ¿Esa es la pregunta que había de la partida? no, eso ahora hicieron esa pregunta. ¿El barniz vitrificante de poliuretano de secado rápido se diluye? ¿Se debe Ni diluir? el, No, ni por ni casualidad. el base O solvente, se ni el base aplica agua, directamente, directamente, cuidando directamente. ser muy celoso de no devolver producto dentro del tarro. Abrimos, sacamos, tapamos el tarro. Los barnices, al margen de evaporar su solvente cuando forman película, también la forman por presencia de oxígeno. Si hay oxígeno adentro del galón, empieza a cristalizarse la resina y queda áspero, como la lengua del gato. Eso se puede lijar y queda suave, pero vamos a rebajar la película. Ojo con eso. Y una duración menor. Muy cuidadoso. Vaciamos en un testito donde vayamos a aplicar, cerramos el galón, ocupamos
todo el barniz del tiesto, volvemos a echarle, tomar esas precauciones. Los vitrificantes SIPA no se diluyen y solamente Chilcorofin es que requiere dilución para la primera mano como imprimación. Así es. Entonces Sergio, Disculpa, en esta multicancha, José, aplicamos la masilla de Pomastic. Si vuelves a la imagen anterior, un minutito, el piso que está pintado, demarcado y vitrificado en la foto inferior era el de la foto superior. Increíble cómo cambia. ahora, obviamente cuando queremos vitrificar, su gran resistencia, ¿cierto? Estas cualidades que tienen los vitrificantes tanto de SIPA como los de Chilcorofin, uno se pregunta, y bueno, ¿qué puedo vitrificar? Tenemos, ¿cierto?, los pisos de madera como tal, que son tablas de madera, están los parquet también, y la pregunta es, ¿y qué otro tipo de material puedo vitrificar? ¿Puedo vitrificar tableros de OCB, Sergio? Definitivamente no. Te complemento al tiro la información de los USB para nuestro maestro que nos consulta, ¿cierto? Que le recomendaron lijar siempre en maderas nuevas. Muy tremendo alcance, tremenda acotación, maestro. Felicitaciones. Se nos había quedado en el tintero, José. Después, antes de aplicar la segunda mano, las maderas nuevas siempre levantan una fibrita que le llaman pelillo o chanchito. Eso se mata con una lija 180 220, una lija muy suave, para eliminar esa rugosidad que va a dejar, que se va a notar después con el brillo. Pero después no debiera volver a lijar, salvo que le entre oxígeno al barniz y empiece a cristalizar. Por eso debemos ser extremadamente cuidadosos, vaciar en un tachito, en un tiesto, depende según el tamaño de la aplicación, el tamaño del tiesto, obviamente, aplicarlo todo. Si sobrara, van a tener que eliminarlo, no devolverlo al galón. El lijado sí existe para eliminar el pelillo. El OSB, José, no debe ser recubierto con nada, a menos que consulten con Lucian Pacific si es una plancha USB de ese proveedor. Ellos le dirán si existe alguna alternativa, algún imprimante, algo que poder aplicar. De lo contrario, no debe ser revestido. Y nosotros, en ninguna de nuestras 5 marcas, Jotun, Cerecita, Zipa, Soquina ni Chilcorofin, no tenemos nada para un OSB directo. Pero el OSB ¿Sí? Y para pisos flotantes, Sergio, ¿podemos aplicar producto? Definitivamente no, José. Dayana nos consulta tendría que lijar todo el piso. Sí, aplicamos en toda la superficie la primera mano, antes de la segunda, debemos lijar para eliminar el pelillo, en todo el piso, no más. ¿Es para eliminar el pelillo, Dayana, o para antes de aplicar? Hoja técnica del lijado no, pero si finalmente toman nota de nuestros correos, Dayana, no, te podemos enviar un protocolo de trabajo donde hablamos de los tiempos entre manos, de los lijados. Todo esto que estamos hablando ahora viene escrito en la preparación de superficie y en las aplicaciones con todas estas observaciones que te hemos señalado del aire, del oxígeno, del secado, de los granitos, todo eso. Y ahí obviamente destacar que los vitrificantes, ¿cierto? Lo que hacen es que van a resaltar la veta de la madera y a veces vemos que tenemos un piso que está lijado, ¿cierto? Y está todo así, blanco, se ve opaco. Al aplicar el vitrificante resalta la veta de la madera y la diversidad de los colores porque tiene distintas tonalidades. Eso lo hace justamente esencial, ¿cierto? E importante el uso de los vitrificantes Eh, para es, pisos de impact- madera. es impactante, José, a veces nos han reclamado, ¿sí o no? Que el barniz manchó la madera. Exactamente, y es porque justamente toma la tonalidad que tiene la madera real, digamos, Original, pero las vetas que tiene. claro, el cliente ha pasado tanto tiempo con su piso maltratado y no protegido adecuadamente que le parece que fuera distinto. Ya se le olvidó la terminación que tenía. Claro, y aparecen tonalidades claritas, amarillentas, rojizas, por propio de la diversidad y los distintos de composición que tiene la madera. Exacto. Por tanto, recomendable siempre una prueba en 1 metro cuadrado. Si ha tenido cera, pulir con máquina pulidora, arrendar la máquina pulidora y pulir, ¿cierto?
en la zona donde debiera haber más cera, que en nuestra opinión puede ser a la entrada de la casa, cuidando el espacio para que la gente pueda entrar y salir mientras se hace la aplicación. Si es una madera roja, que roble, coigo, que son tánicas, tienen tanino, no podemos mojarla, pero sí aplicar las manos correspondientes, dejar el secado de 24 horas y hacer una prueba de adherencia, una prueba simple de terreno. ¿Qué prueba sería? Girar en redondo, en un giro completo con un zapato de suela. Si el barniz se sale, no pegó y no se eliminó adecuadamente la cera y no podríamos vitrificar. Si no se sale, habría que repetir ese proceso de pulido en todos lados. Carolina está preguntando si SIPA tiene tinte. Sí, tenemos tinta orgánica al solvente y al agua, y justamente son los productos que se usan para teñir las maderas antes de vitrificar. Exacto. Si el piso es muy largo, brocha con una persona y una segunda persona retirando con el trapo para que no quede, la tinta no tape la veta y deje la veta a la vista, pero con el color. Sí, Así es, para porque obviamente, Patricio, Joselito, disculpa. Exactamente, Patricio, si hay un piso antiguo vitrificado, se trabaja, se elimina totalmente el barniz. No sabemos procedencia, calidad, espesor de película, grado de adherencia, ¿ok? Recordemos que la formación de película en los vitrificantes, en los barnices marinos, en los esmaltes al agua, en los esmaltes sintéticos, funciona de la misma manera. El solvente moja a la superficie, al barniz antiguo en este caso, y deja al aditivo, ¿cierto?, encima de la película y la resina muerde. Si no está bien adherido, si está muy debilitado, el barniz lo puede sacar y se va a desprender. Pero se usa la misma máquina para el pulido, con la que se pulió la cera, pero se hace un proceso de calibrado, que es con una lija un poquito más gruesa, para como pelar, como cuando le sacamos la cáscara a la papa, para pelar la madera, sacar esa capa de barniz que queda. De lo contrario, si pulen con un grano 80, 100, se va a embotar mucho la lija y se van a gastar demasiadas lijas. Se va a llenar como de tela plástica y va a ser más dificultoso el trabajo. Un buen calibrado de piso y anda espectacular. En el caso de las escalas, cuando son enceradas, trabajarlas con una lijadora idealmente roto orbital, un grano 80, ¿cierto? O 100, hasta llegar a la madera, emparejar con un 100, si trabajarlo con 80, emparejar con un 100 o 120, aspirar bien, y luego lavar con agua, trapos embebidos en alcohol de farmacia. Eso asegura, es una muy buena práctica para ir eliminando la cera de la superficie y poder lograr anclaje del vitrificante. Las escalas no se pulen con máquina porque son los peldaños muy angostitos, obviamente. Ese es un secretito que les regalamos. bueno, complementando la información, Sergio, y lo que nos adelantaste, cuando tengo pisos nuevos o pisos antiguos, ¿cierto? En pisos nuevos, como tengo una madera a lo mejor tradicional, ¿cierto? Tablas de madera, yo puedo aplicar una tinta para dar un color y así dar un diseño distinto a la madera, distinta tonalidad según las tintas, digamos, de Zipa para aplicar antes de vitrificar. Pero cuando tengo un piso antiguo, ahí obviamente, si es encerado, como tú nos mencionaste, ahí debo obviamente trabajar con máquinas, debo hacer todo el trabajo, obviamente, de limpiar, de hacer las pruebas de absorción, trabajar con máquina, preparar bien la superficie antes de aplicar nuevamente o una tinta o aplicar natural para destacar la distinta tonalidad que tenga la madera. Y la forma de aplicar estos productos, Sergio, vitrificantes, ¿qué es lo que es mejor aplicar con brocha o con pistola? Brocha, José, y hoy día hay proveedores de brochas y rodillos que tienen rodillos para vitrificar que andan bastante bien. Y ahí Es la obviamente va a depender, depende de la absorción que tenga, la cantidad de manos que debo aplicar, porque tú nos dijiste 4 manos, en algunos casos más manos, ¿cierto? 4 manos en maderas nuevas, en maderas pulidas, como tú nos muestras en la imagen, José, que la máquina es perfectamente una pulidora que puede dejar el piso impecable para vitrificarlo. Podrían caer 6, 7 u 8 manos, o tal vez un par de manos, 9 o 10 manos. Va a depender de cuánto saquemos de cera, de la pericia del pulidor. No es llegar para dejar un piso apto para vitrificar, no es llegar y arrendar la máquina. ¿Cuánto vamos a devastar? Entonces, es un tema de asesoría.
Importante. Por eso que estamos absolutamente dispuestos para nuestros maestros de CIPA de poder apoyarlos en todo ese aliño importante que también se debe considerar para cocinar bien un piso. Ay, vaya, Entonces, Patricio, en el balón no le pegamos nada No, porque el valor no, eso ahí no le nosotros pegamos nada nosotros. no. Jefa, no sabemos ni cuánto vale el galón, ¿cierto? Exactamente, somos servicio técnico, Claro, capacitación. lo del área comercial no manejan conceptos de producto como nosotros no manejamos valores de los productos, ni valores de metro cuadrado mano de obra. entonces en un vitrificado, ¿cierto? Que da esa mayor resistencia al roce, al tránsito, derrame de alimento. Tengo productos en CIPA, productos en Chicorofin, productos secados rápido, base solvente o productos base agua, ideal para espacios interiores. Y eso lo voy a aplicar en pisos nuevos o en pisos antiguos, pero en ambos debo preparar superficie, madera limpia, lijada, seca. Debo también, obviamente, si requiero, aplicar una tinta. Y ahí volver a reiterar, Sergio, solo tinta CIPA antes de aplicar un vitrificante. No se debe aplicar otro producto, solo tinta, porque obviamente la tinta da solo color antes de aplicar el vitrificante. Y la tinta, José, agregar que la tinta y el sellador no son gemelos, ni se necesitan el uno al otro. Si voy a lacar, tiño, sello y laco. Si voy a vitrificar, tiño y vitrifico. No va el sellador cuando voy a ir con un vitrificante de terminación. Así es, porque cuando uno habla de lacado, el lacado sí es un sellador a la piroxilina o una laca a la piroxilina en el esquema, o un sellador al agua y una laca al agua. Los vitrificantes no, son productos directamente previa aplicación de tinta. Y hablamos de productos con terminación brillante y terminación cierto semibrillo, es decir, un producto que tiene un mateante que hace que el piso, en vez de quedar tan brillante, queda con un brillo más bajo. Pero esto requiere una técnica de aplicación, porque si yo aplico el producto de forma directa y no sello la madera, me van a quedar manchas como puedo ver acá en el piso, Sergio. ¿Qué debo hacer Bien. para evitar estos defectos que yo quiero vitrificar con una terminación semibrillo? Y, José, ¿y por qué va el blanqueamiento de esa parte, de la mitad del piso hacia adelante y de la mitad del piso hacia atrás? ¿No tiene blanqueamiento? ¿Cierto? Es importante considerar que tenemos un producto brillante y un producto semibrillo, el cual tiene un mateante. Y ese es el que debemos, obviamente, incorporar y aplicar Correcto. previo sellado de la madera. Explícanos, Sergio, cómo sellar la madera y aplicar adecuadamente la terminación Y semibrillo. vamos a vitrificar con una terminación semibrillo en el caso de CIPA, poliuretano base solvente, porque CIPA, poliuretano base agua, solo es brillante. Y en madera nueva, 4 manos. Primera mano, vitrificante CIPA brillante. Segunda mano, brillante. Tercera mano, brillante. Cuarta mano, semibrillo. Bien incorporado, ¿cierto? Bien mezcladito. Cuarta mano, semibrillo. Si son 6 manos, las 5 primeras de brillante y la última de semibrillo. Lo propio en el Chilcorofin. La primera de Vitrolux 63 va diluida una parte de barniz por media parte de aguarrás. O sea, si uso 1 litro de barniz, medio litro de aguarrás. Si uso medio litro de barniz, 1/4 litro de aguarrás, correcto, bien incorporado. De Vitrolux 63 brillante. La segunda mano ya con una dilución 10 o un 15%, o si no es necesario, sin diluir. De Vitrolux 63 brillante también. La tercera mano sería de Vitrolux 63 semibrillo, ¿cierto? Bien incorporado, traer el mateante de abajo hacia arriba, que suba el mateante, baje el producto y se incorporen. El contenido del galón debe quedar semilechoso para que eso quede semibrillo, se distribuya en toda la superficie y no se acumule el mateante. ¿Por qué está la mitad del piso blanca y la otra no? Porque el mateante al estar aconchado en el fondo, el barniz de arriba es brillante. Y conforme se va acabando, voy avanzando en el gasto del consumo, de la mitad del galón para abajo, empieza a quedar con el mateante incorporado con la resina cuando seca, porque es un sólido, no es un líquido. Otro defecto que ocurre son los números de manos, como podemos ver acá, que a veces me quedan, fíjate, unas manchas brillantes, otras manchas que están opacas, ¿ven?
Aquí, ¿qué pasó con el número de manos, Sergio? El cliente se basó en que el envase dice 4 manos, pero no tuvo el alcance, ¿cierto?, necesario ni el conocimiento necesario. Por eso estas reuniones son tan exhaustivas en el sentido de nosotros explicar y explicar cómo funcionan. Si yo aplico 4 manos en un piso pulido, lo más seguro es que las 4 manos se me vayan para abajo y ocurra esto. En algunas partes donde hay brillo, José, ya quedamos sobre la superficie de la madera, pero donde no se ve brillo, el barniz está todo, se absorbió por la madera al agrandar el poro con el pulido a máquina. Entonces aplico una mano, aplico una segunda, no veo brillo, tercera, no veo brillo, cuarta, algo de brillo, entonces voy repasando en las zonas que están totalmente mate para nivelar los brillos, quinta y sexta mano. Ahí está, ya se ve bien, una séptima mano quedó perfecto. Entonces la cantidad de manos no está definida en un piso antiguo, que si bien es cierto, a través de un pulido mecánico a máquina podemos recuperarlo, podemos descontaminarlo, porque la cera es un contaminante que desmolda el barniz. Si hay cera en la superficie y no se elimina, el solvente va a mojar a la cera, la va a diluir, la va a mezclar con la resina y eso va a quedar pegote. Vamos a aplicar a las 9, vamos a ir a las 10, 10:30 de la mañana y nos vamos a quedar pegoteados en el piso. No va a secar el barniz, pero al eliminar la cera, ¿cierto?, queda el poro muy ancho y empiezan las manos a pasar hacia abajo. Por eso que se aplican una cantidad de manos hasta formar una buena película para el caso de los pisos pulidos. Lo repetimos incansablemente, José, las veces que sea necesario, hasta poder apoyar a nuestros maestros, ¿cierto?, con un conocimiento clarito y que no le queden dudas, ¿ok? Otro de los efectos que ocurre cuando veo la terminación que no respeté los tiempos entre manos. Entonces, es importante, además de preparar la superficie, seleccionar los productos adecuadamente, ver las condiciones de aplicación, es que respetar los tiempos entre manos, respetar obviamente la incorporación adecuada, respetar obviamente el número de manos para evitar defectos como este. Aquí, ¿qué nos pasó obviamente con el tiempo entre manos, Sergio? Te digo al tiro, Joselito lindo, nos preguntaban el grano entre 150 y 180 para eliminar el pelillo. Si pasan la mano, la van a sentir áspera. Una pasada suave de una lija 150, 180, de grano 150 o 180, pasa la mano, queda terso. Esa es la intensidad y la cargada de la lija, ¿ok? No más que eso. Y aquí lo que ocurrió, José, tiempo entre manos. El cliente se pasó de las 2 horas y cuando vino a aplicar la segunda mano o el número de mano que sea, se recogió respecto del barniz anterior. Ya no pega, estos poliuretanos son brutalmente celosos con los tiempos entre manos. Por eso señalo 1 hora para que tengamos un margen de 60 minutos. Hasta 2 no hay problema. 15 grados mínimo, jefa, ¿cierto? La aplicación. Exactamente, y siempre se recomienda hacer una muestra en un lugar chiquitito para Lo que saber cuántas señalábamos manos debo recientemente, sí. colocar. Así es, porque ahí vamos a ver al tiro, en la parte donde hay más cera, en mi opinión particular, en la puerta de entrada, porque siempre ahí donde más tránsito hay, ¿cierto? Dejo un margen ancho para que la gente pueda entrar y salir, ¡paf! Me pulo ahí, elimino, aspiro, dejo pasar 12 horas para volver a aspirar, ¿cierto? Todo el material particulado, acerrín, polvillo de madera que haya caído de las cortinas, de las lámparas, y si es una madera que no es roja, un pino, un eucalipto, una madera más blanca, tiro una gotita de agua, chupó la gota, estoy listo para vitrificar. No penetró la gota, debo volver a pulir hasta que, si logra que absorba, bien. Ahí aplico 4 manos, 5, 6. Ese brillo está bien, ese brillo acepta mi cliente o acepto yo si en mi casa. Ahí paré. En el resto del piso podríamos tomar zonas con 6 manos igual o con una mano menos, dependiendo del grado de cera, ¿cierto? Debajo de un mueble no debería haber prácticamente nada, porque normalmente los muebles grandes no se mueven mucho, pero sí aplicar las manos hasta que haya brillo en un piso pulido, porque ya no es la misma porosidad. Muy generosos nuestros maestros, jefa José, que nos aceptan que le repitamos una y otra vez las cosas, pero la idea es que ocurre y vemos muchos problemas de este tipo, entonces por eso queremos ser, aunque fuéramos majaderos, tratar de dejárselo lo más claro posible, estimados maestros y maestras de CIPA. Bien, entonces justamente con estas reglas que nos permite a nosotros, cuando queremos proteger madera, ¿cierto? Determinar la funcionalidad. Va a ser un
cielo, va a ser viga a la vista, por ejemplo, van a ser muros, va a ser un piso. Queremos distintas terminaciones. Va a estar el interior, exterior. Vimos en el caso cuando a veces queremos proteger a la intemperie con algunos productos. La importancia de preparar superficie, la madera limpia, lijada, ambientada, especialmente en los pisos. Los pisos, si yo quiero obviamente aplicar un producto, tiene que estar madera ambientada, preparada para aplicar un producto. Y aplicar los productos según hojas técnicas. El tiempo entre manos, el diluyente si es que necesita, cuánto y en qué cantidad, los elementos de aplicación. Eso nos va a permitir tener un pintado exitoso, ¿cierto? A todos nuestros maestros y maestras de CIPA. También complementar, Sergio, un dato, que además, ¿cierto?, de un producto que también invitado de Chico Rostín es el Chico Stain Pro, que, ojo, viene una alternativa, viene en varios colores ahora, Sergio. Entonces ya tenemos también mucha variedad de colores para, ¿cierto?, embellecer madera, ¿cierto?, con la calidad de Chico Rostín, que también puede usar en pisos. Y cuando hablamos también de protección de madera, tenemos un producto Chilcorrofin especialmente para el fuego. Es un producto de uso interior, que es un producto de terminación, en el cual no debo aplicar nada después, y es una barrera ignífuga que evita que el fuego se propague. Imagínate la protección que nos da Sergio Chilcorrofin con el Ratatan 77. Que es una protección que cumple una norma, que es la norma chilena NSH 1974. Entonces, como podemos ver, tenemos varios productos, ¿cierto?, para nuestros maestros y maestras de CIPA, con los productos de CIPA y también con nuestro invitado de Chico Rospin. Siempre pensando en la función de la madera, siempre pensando en cómo quiero tono lleno, quiero tono translúcido. ¿Es necesario este producto? Requiero, obviamente, una mayor exigencia, para eso están los vitrificantes, ¿cierto?, de CIPA, y con esta regla, volver a retirar, vamos a dar la mejor protección, la mejor decoración. Damos las gracias, ¿cierto? Están nuestros correos, nuestros teléfonos y atento a todas sus consultas. Jefa, Y también, contestamos la pregunta que venía del principio. Sí, la contestamos, querían sobre el vitrificado de una escalera. Ah, perfecto. Ahora, es fundamental, estimado, saber los metros cuadrados del piso, largo por ancho. 10 por 5, 50 metros cuadrados, piso nuevo. Si el barniz cubre 40 metros en una mano, lo divido por las 4 manos que recomendamos en un piso nuevo, debería, en teoría, darme 10 metros cuadrados terminados. Si tengo 50 metros que cubrir, 50 lo divido por los 10 metros que me da un galón y 50 dividido en 10 me da 5. O sea, necesito 5 galones mínimo para ese trabajo. ¿Ok? Entonces, si es pulido y voy a poner 6 o 7 manos, si pongo 6 manos, 40 dividido en 6 ya son 6, algo así como, supongamos 6 a 7 metros. Digamos 6. Los 50 metros son 8 galones y medio. ¿Cierto? Entonces, prepararme con esa cantidad. Si mi cliente o yo acepto que el brillo está bien en la quinta de mano y me ahorro la sexta o séptima, sin abrir, o lo guardo para otra aplicación o devuelvo el producto, ¿cierto? Pero no se queden cortos para que no se les pase el tiempo entre manos, ¿ok? A vuestra disposición, muy gentil por los comentarios que nos hicieron recién ahí nuestro maestro. Nuestros datos cierto a disposición, a descansar, muy gentiles por compartir su tiempo de descanso con nosotros, esperando haberles sido de utilidad. Jefa, un lujo trabajar contigo, José. Está siempre. El otro mes no tenemos piscina todavía, ¿no? Wow, paciencia, ¿cierto? paciencia, Sergio, No. ya vendrás con el tema de piscina. Y nuevamente, agradecer, ¿cierto?, a todos nuestros amigos, ¿cierto?, maestros y maestros de CIPA que nos acompañan mes a mes. Los dejamos invitados para el mes de junio, ¿cierto?, con nuestro producto, que ahí vamos a hablar de los productos amigables con el medio ambiente. Hoy fue el tema de protección Muy y el de bien. madera. Y nuevamente saludar a nuestro querido amigo Benja, ¿cierto? El maestro Benja, que también nos sigue, ¿cierto? En nuestro círculo de maestros y maestros de CIPA. Así que muchas gracias a todos y los esperamos el próximo mes. Que Estén muy descansen y bien, estamos cuídense a mucho. vuestra disposición. Para quien necesite alguna información adicional, nos manda un correo a José o a mí con la superficie más acotada, idealmente una fotito del piso, ¿cierto? Y le hacemos un protocolo
que lo diseñamos José y yo, se lo enviamos a la jefa lo revisa, lo corrige y ¡paf! Se lo enviamos con hoja técnica con todos los detalles alineos, ¿cierto? Para que pueda quedar bien hechito el trabajo. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta A la seguir todos próxima. los productos de Zipa. Nos vemos entonces, cuídense. Gracias, muchas gracias a todos. Buenas noches.